Hola amiga, soy Sandy García. Estamos en un programa más de Esencia de Mujer. Y ahora para compartir contigo una historia maravillosa en nuestro segmento La Mujer en los Tiempos. Y vamos a conocer una historia más de aquellas mujeres que aparecen por ahí en la historia bíblica. El nombre de ella, pues es un nombre muy conocido por todos nosotros, María Magdalena. Hoy vamos a hablar de esta gran mujer que dejó un legado de servicio, un legado de entrega a nuestro Señor Jesucristo. Y para esto, pues va a estar con nosotros como cada semana Verónica Sánchez para que nos comparta esta maravillosa historia que sé que va a impactar tu corazón. Me da mucho gusto estar aquí en el programa y contar la historia de esta mujer, que yo sé que va a impactar la vida de muchas mujeres porque fue una mujer extraordinaria desde sus inicios. O sea, cuando yo leo la palabra y cómo se expresa la Biblia de María Magdalena, pues es algo impresionante. Fue una mujer que nos deja mucho que aprender de ella en cuanto a su fidelidad, a su lealtad, que dejó todo por seguir a ese Jesús maravilloso que cambió por completo su manera de vivir. Ay, qué interesante, Vero. A ver, ya estamos ansiosas, bueno, al menos yo. Ya estoy ansiosa de conocer más acerca de esta historia. Platícanos, ¿qué nos traes ahora para conocer esta mujer? Sí, sabes que la característica más notable de María Magdalena es que fue una fiel seguidora, así lo dice la escritura, y me deja impresionada porque no cualquiera, porque ella dejó todo, lo dejó todo, por seguir a Jesús. Y se unió a él en su ministerio cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, cuando hizo el milagro en su vida. De ahí en adelante ella ya no volvió a su vida pasada, sino que siguió a Jesús hasta el final. Entonces en esta mañana, en este día, vamos a ver lo que dice la palabra acerca de esta mujer maravillosa. Entonces, para hacer un poquito de historia, todo lo que sabemos nosotros de María Magdalena, hay muchos que dicen que era una prostituta, pero la Biblia no nos lo marca así. Entonces yo creo que porque como Jesús hizo el milagro de ella de sacar 7 demonios, porque así nos lo dice la palabra, muchos piensan que tenía esa actividad, pero no es así. La Biblia no menciona que fuera una mujer prostituta, sino que ella era una mujer acaudalada, tenía dinero. Entonces, cuando Jesús hace este milagro en ella, cuando se encuentra con Jesús, ella inmediatamente decide irse dejarlo todo. Ella era de un pueblecito que se llamaba Magdala, por eso se llama María Magdalena, ¿verdad? Estaba ahí en la región de Galilea. Cuando Jesús hace el milagro en ella, ella decide dejar su vida, su comodidad y seguir en el ministerio que tenía Jesús en esta tierra. Durante 3 años, imagínate, una mujer, o sea, dejar su casa, dejar su comodidad, dejar no sé, la Biblia no nos dice si tenía familia o no, pero pues me imagino que sí, y lo dejó todo por seguir a Jesús, dice, y sus bienes los daba para que siguiera el propósito al que Jesús había venido aquí a esta tierra. Era una devoción tal, la de María Magdalena, porque Jesús hizo un gran milagro en ella, como les acabo de mencionar. Jesús había sacado, dice, 7 demonios de ella. Yo no sé cuál era la situación de esta pobre mujer antes de conocer a Jesús, pero me puedo imaginar la escena porque al momento de estarla leyendo y contándola, o sea, se me vienen como las imágenes de ver, o sea, el encuentro maravilloso que tuvo esta mujer con Jesús, porque Jesús ya la conocía, eso era innegable. No sé el encuentro exactamente con ella, cómo le hizo Jesús para encontrarse con ella, aunque no fue casualidad, porque Jesús ya tenía todo planeado a quién iba a escoger para que fueran sus seguidores, y haber escogido a esta mujer, haberle hecho ese gran milagro, cambiarle la vida por completo. Entonces ya Jesús ya la tenía en su corazón y en su mente. Entonces llega a la vida de María y la cambia por completo. Ahí en Lucas capítulo 8, versículo 2 y versículo 3 nos habla acerca de este gran milagro. Y luego nos dice que después la dedicación que tuvo María para el ministerio de Jesús. Seguirlo a donde él iba, ella iba ahí. Y puso todos sus bienes para que Jesús cumpliera su propósito junto con más mujeres. Y luego dice, no solo eso,
dice, lo siguió hasta el final, dice que ella estaba ahí al pie de la cruz. Cuando todos los discípulos tuvieron miedo y se esparcieron por todos lados, se escondieron, ella estuvo ahí, fiel ante la cruz de Jesús. Ver a ese Jesús que había hecho el milagro en ella, verlo clavado en una cruz, dice que ella estaba ahí, junto con María, la madre de Jesús y otras mujeres, al pie de la cruz, viendo cómo moría ese hombre que había transformado su vida. Y luego dice, no solo eso, y se vio cuando el hombre que bajó el cuerpo de Jesús y lo llevó a una tumba, dice, ella estuvo ahí hasta que se cerró la piedra, ella estuvo ahí, dice, hasta en la mañana que iba a ungir el cuerpo de Jesús, ella estuvo, dice, cuando vio la piedra removida, dice, fue la primera que corrió con los discípulos a decirle, Jesús no está ahí, ha resucitado, y no le creyeron. Y luego dice, se quedó ahí en el sepulcro, dice, cuando vio, fue la primera, tuvo el privilegio de ser la primera que vio a Jesús resucitado. O sea, es algo maravilloso, a mí me emociona saber que Jesús escogió a esta mujer porque sabía de la fidelidad de esta mujer. O sea, Dios no escoge a alguien por casualidad. Dios mira el corazón de la persona y mira que esa persona le va a ser fiel, y lo vio en María Magdalena, porque ella lo vio ahí. Ella lo confundió primero con un hortelano y le dijo, ¿dónde pusiste el cuerpo de Jesús? Dime para ir a buscarlo. Y al momento, fíjate qué maravilloso es que cuando Jesús la llama por su nombre y le dice, María, ella inmediatamente, ay, no sé, hasta se me pone la piel chinita de saber que esta mujer reconoció que era Jesús, porque nadie la llamaba como la llamaba él. Entonces, el verlo y saber el privilegio que ella tuvo de ser la primera en todo, de estar ahí al pie de la cruz, de estar ahí en el momento de ver que no estaba el cuerpo en la tumba, de ser la primera que lo vio resucitado. O sea, fue una mujer que de verdad impacta la vida de cualquiera que oye su historia. Totalmente, Vero. Entonces, qué maravilloso es saber que hay mujeres que Dios escogió y que están aquí en la Biblia para testimonio y ejemplo de nosotras, las que vivimos hoy en día. Entonces, esta es la historia maravillosa de María Magdalena. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso conocer cada día historias que nos van complementando, ¿no? Como mujeres. María Magdalena fue una mujer que, pues, que dio todo, como bien lo dices, Vero, por servir a Jesús, ¿verdad? Por ese milagro que Jesús hizo en su vida. Y bueno, para esto también tenemos con nosotros a la pastora Lorena Piña, que vendrá y nos traerá esa reflexión para el hoy, que nos deja esta maravillosa historia, las mujeres de este tiempo. ¿Cuál será esa aplicación práctica para el vivir de hoy? Pastora, coméntanos, Lorena. De escuchar, la historia y como la platica Vero, mi mente se va y veo ese encuentro, puedo ver ese encuentro poderoso, ese encuentro que cambia vidas, y eso pasa cuando Jesús nos sale al encuentro. Estamos hablando de una mujer que tenía 7 espíritus, y decirle a la gente que el mundo espiritual es tan real. A veces pensamos que no existe, hay gente que piensa que no es verdad esto, que no pasa, y en la actualidad hay gente que verdaderamente está sufriendo lo que María Magdalena sufría. Entonces, decirles que realmente hay una esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo. El ver cómo fue transformada esa vida y decirte que sí es verdad que Dios llega a tu vida y cambia tantas situaciones. A lo mejor tú dices, no, yo no tengo espíritus, esos espíritus contrarios, como decimos, pero a lo mejor tu vida está en problemas, a lo mejor estás pasando por alguna situación difícil, pero qué bonito es tener un corazón abierto para recibir a ese Jesús maravilloso y poderoso que nos ayuda, nos guía y a salir adelante de las situaciones adversas. Y aquí podemos ver que el agradecimiento que uno porta cuando llega a ese Jesús y transforma y hace cosas maravillosas, ese agradecimiento que María Magdalena estaba dando. Y yo quiero contarte así un poquitito de mi testimonio. Precisamente yo fui testigo de ese poder libertador en carne propia, de ser libre de situaciones espirituales muy fuertes, y saber y poder haber palpado el milagro, la mano poderosa de Dios, el cuidado que incluso a punto de 3 veces suicidarme precisamente por una condición espiritual.
y saber que el enemigo es malo y tener ese conocimiento. El enemigo no juega. Si tú abres puertas, el enemigo entra y puedes hacer tu vida de una manera ¿Y cuáles son esas bien. puertas, Lorena, que a veces las mujeres, ¿verdad? Por falta de conocimiento, podemos abrir? Platícanos, ¿verdad? Para aquellas que nos Sí, están escuchando, cuando dices si abres puertas, a lo mejor mucha no gente sabe. no sabe. Ajá, bueno, yo te voy a contar la historia en mí. Es traspasar esa puerta de lo sobrenatural. Es una línea muy pequeña entre Dios y el enemigo. Y eso a mí me sucedió precisamente en la preparatoria jugando a la Ouija. O sea, los jóvenes piensan que es a lo mejor algo padre, algo que no es verdad, pero es ahí cuando empiezas a abrir puertas espirituales. Ok. Entonces, Empiezas a meterte en un mundo en que mundo no te corresponde. contrario, en mundo que no debes de, Ujú. y a lo mejor la edad, a lo mejor juego. que piensas que no es verdad, y tú puedes ir a un centro comercial y ahí la encuentras, ese juego, pero verdaderamente sí trae consecuencias espirituales, quizá no en todos, pero al menos en mi experiencia personal sí la Sí, trajo. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que definitivamente el enemigo estaba tras mi alma, pero maravillosamente llegó Jesucristo al encuentro y recuerdo mucho que en medio de la adoración, y voy a decir la iglesia, estábamos en Vino Nuevo, yo estaba jovencita, estaba ya casi para terminar la preparatoria. En medio de la adoración hubo una manifestación, inmediatamente me ponen en el cuarto de oración y empezaron esa guerra espiritual. Son temas que a lo mejor mucha gente no conoce y tampoco lo platico mucho precisamente por eso, pero creo que es oportuno porque Claro. se necesita. Y porque hoy cuántas jóvenes se están suicidando, ¿verdad? Porque abren puertas, como Sí. bien lo dices. Por eso es tan importante el platicar estos temas Sí. y el abrirte en tu vida personal. Sí, Muchas gracias, sí, porque sé que puede ser de bendición a alguna Sí. joven que por ahí esté escuchando nuestro programa. Te digo, casi no lo cuento, pero creo que es el momento, porque Sí. como dice, incluso el pueblo perece por falta de conocimiento, porque a veces nuestros jóvenes son jalados por la curiosidad de que no pasa nada en las cosas sobrenaturales, pero ya del lado contrario, ¿no? Entonces, a veces nuestros jóvenes pueden caer en estas situaciones, porque si es verdad que se mueve, sí se mueve, o sea, Claro. literal, o sea, sí se Somos mueve. seres espirituales, Sí. vivimos en un mundo espiritual Sí. y en ese mundo espiritual está lo oscuro, lo negro y está lo blanco, ¿verdad? Y la Sí. luz, entonces hay que saber Sí. qué es cada cosa. Incluso sabemos que el campo de batalla del enemigo es la mente, porque yo me recuerdo cuando venían episodios a mi vida donde yo sentía esa opresión, yo podía sentir, yo podía verme, mi espíritu salía y yo podía verme, y la gente orando, los hermanos orando alrededor de mí, y fueron experiencias muy fuertes porque a mí me pasaban situaciones en la escuela, entrando todavía al TEC de Juárez, yo sentía, estaba esa situación en mi vida. Pero ¿qué pasa con ayuno, oración? Esos espíritus salen de tu vida porque hay victoria. ¿Por qué? Porque nadie es más fuerte más que nuestro Señor Jesucristo. Y tiene ese poder sobrenatural para liberar tu alma. Hay gente que hace pactos con el enemigo. O sea, yo no hice nada de eso. Pero al momento que jugué a la Ouija, es algo espiritual muy, muy fuerte. Pero hay que esas personas que hacen pactos, que esas personas que van con personas que le lean la mano, las cartas, esas son abrir puertas a, a, A ese a ese mundo desconocido. que viene por oscuridad. tu vida, que viene por tu alma. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Fue un proceso donde pude constatar, te digo, esos dos mundos y esa lucha espiritual por tu alma. Recuerdo, esa parte la tengo muy, muy presente. A mí ya me habían dicho, cuando sientas que viene esa opresión, porque yo ahorita digo, el enemigo es tonto porque te avisa cuando va a venir un episodio, porque empieza la palpitación en tu pecho, empiezas a sentir como que algo está pasando, que va a pasar algo. Y es ahí justo cuando ahí me enseñaron, cuando sientas eso, empieza a clamar, la sangre de Cristo tiene poder. Y fueron esas palabras claves, esas palabras que por eso estoy ahorita en este momento aquí, por agradecimiento, así como María, sirviéndole a Dios, porque verdaderamente pude ver y experimentar ese amor sobrenatural. Yo iba caminando el puente que está del tecnológico peatonal. Yo iba caminando y de repente en mi mente venía una voz, tírate.
Y empezó mi corazón a palpitar y yo me recordé esas palabras que me había dicho la hermana Gibbs, mamá de Milton. Clama la sangre de Cristo tiene poder. Y empecé, la sangre de Cristo tiene poder. Y cada paso que yo daba era una victoria, porque escuchaba la voz tírate, pero yo clamaba la sangre de Cristo. Era una lucha espiritual. Era una lucha espiritual, pero me enseñaron cómo, con esas palabras tan sencillas, me enseñaron cómo, y no iba a hablar nada de esto, pero sé que va a ser de bendición para alguien. Puede ser una respuesta para alguien que está pasando por algo así. Sí, la sangre de Cristo tiene poder. Y esas palabras me han seguido toda la vida a partir de ese momento. Entonces, cada vez que yo subía un escalón, yo sabía que era victoria. Entonces, sí existe el mundo espiritual, sí existe el enemigo de nuestras almas. Y la otra ocasión fue en una casa de 3 pisos. Era el primero, segundo, el tercero era como una terraza. Estábamos jóvenes, andábamos Pelena, mis primos y todos y yo. Y justo yo me empiezo a ir para aventarme del tercer piso. Me agarran mis amigos, mis primos, y me acuerdo que era un martes de oración en Vino Nuevo, ya en la tarde, a las 7 más o menos. Me agarran y me ponen en el carro y nos vamos. Me llevan a la reunión de oración de Vino Nuevo. Y hasta donde yo recuerdo, me pusieron en medio y empezaron a clamar, a orar por mí. Y Dios es tan fuerte, tan maravilloso, tan amoroso, que cuando Él sabe el propósito por el cual me crió en el vientre de mi madre. Y no iba a permitir que el enemigo truncara ese propósito, porque fui comprada a precio de sangre, porque fui liberada de una opresión espiritual muy fuerte. Entonces, por eso estoy aquí, por ese amor, por esa misericordia del Señor hacia mi vida, y por eso lo estoy contando, y yo sé que va a ser de beneficio para alguien. Entonces, si tú estás pasando por una situación difícil, espiritualmente hablando, hay esperanza. Para esto, como yo sufría de esos desmayos, como que yo me desmayaba y me iba, pero yo escuchaba todo y no podía volver. ¿Y esto era hasta emocional o era algo de salud? Era espiritual completamente, porque no podemos todos satanizar y decir que es el enemigo de nuestras almas. También puede ser algo médico. Y tenemos que ejercer una fe responsable. Y tenemos que ir con el médico para saber qué está sucediendo, si es algo médico. Y me recuerdo que a mí me llevaron con neurólogo y me hicieron encefalogramas y me hicieron estudios. Médicamente no tenía absolutamente nada. Entonces, cuando pasas por una situación así, mi paso y mi consejo es, primero, ve también con el médico, que te revise, que te cheque, ver cómo estás médicamente hablando. Y si no hay nada físicamente, esto te está diciendo que hay algo espiritual muy fuerte. Que era lo que vivía María Magdalena, ¿verdad? Muy cuando fuerte. Dice que 7 espíritus la atormentaban. Y cuando digo 7, o sea, ¿cómo era su vida? ¿Cómo estaba su autoestima? ¿Cómo era el señalamiento? Porque imagínate yo a nivel preparatoria ya universidad, que me pasara esa situación. Entonces la autoestima también, porque eres señalada, porque incluso hasta de broma me decían mis amigas en la prepa, ándale, desmáyate para llevarte a tu casa y salirnos. O sea, es porque verdaderamente tus emociones quieren ser lastimadas por el enemigo. Entonces, fue todo un proceso donde, gracias a Dios, gracias a esa situación, cuando el enemigo quiere lastimarte, pero te sale al encuentro Jesús, todo se torna para bien, incluso estas experiencias, porque gracias a eso, mucha de mi familia vino a los pies de Cristo, porque vieron cómo era mi vida antes de, y vieron mi vida después de ese encuentro maravilloso y poderoso. Así que, mamá, si tú piensas, si tú sospechas, si tienes alguna duda respecto a esta situación con tus hijos, yo te animo a que te metas con Dios. Y sé que el Señor te va a guiar por ese camino de liberación, por ese camino donde tú y tu familia pueden encontrar esa vida eterna y liberación en todas las áreas, no únicamente en esto. Pero esto casi no se habla. Esto muchas veces lo pueden encasillar en trastornos mentales. Pero para eso tenemos que ejercer una fe responsable, ir con el médico, ver que tu diagnóstico, y si no hay nada,
definitivamente es espiritual, pero también puede ser combinado, tanto físico como espiritual. Pero por eso es la relación con el Señor, para que Dios te guíe, para que Dios te lleve de la mano hacia esa liberación, así como lo llevó a esta mujer, María Magdalena. Y gracias a esta situación, yo puedo decir, gracias Señor, porque me pasó esto, porque te pude conocer como ese Dios sobrenatural liberador, como ese Dios que domina absolutamente todo, incluso las tinieblas. Totalmente. Entonces, hay fe. Qué bonita experiencia, ¿verdad? Sí. Qué difícil vivirla pero, y contarlo sobre todo, pero gracias por contarnos esta experiencia personal, Lorena. Sé que alguna mujer Sí. estará pasando por situaciones semejantes y sé que esta experiencia puede llegar como una respuesta Sí. a su vida, de saber a quién clamar, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que esta historia tendría mucho que sacar, ¿verdad? Sobre todo para este tiempo tan oportuno, ¿verdad? Como bien lo dijiste, Lorena, estamos en un tiempo oportuno para decirle y llegar al corazón de aquella mujer, aquella señorita que quizás está siendo oprimida, está siendo atormentada por espíritus que llegan a su mente y a decirles, quítate la vida, no vales, no sirves, tantas cosas que pueden llegar a atormentar nuestra mente, ¿verdad? Pero hay una respuesta, Sí. y esa respuesta se llama Jesucristo, ¿verdad? Amén. Que clames a Él murió por ti, Él murió para darte libertad, salvación y vida eterna. Y bueno, pues vamos a ir a un corte sin antes decirles a nuestras amigas que por ahí se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí suscríbete en la campanita, dale un link completamente gratis y suscríbete para que te lleguen notificaciones de nuestros próximos programas, pero también compártelo con otras amigas, con otras mujeres, para que más mujeres puedan conocer de estas historias tan relevantes, de estas historias que pueden ayudarnos en nuestro diario vivir para tener una vida más placentera, más plena. También te invitamos a nuestra página de Facebook, también para que si te perdiste algún programa o lo encendiste cuando estaba a la mitad y quieres verlo por completo, pues ahí ve a nuestra página Esencia de Mujer y ahí puedes encontrar todos nuestros programas. Vamos a ir a un cortecito para regresar en nuestro siguiente segmento de Esencia de Mujer. Regresamos contigo en tu programa Esencia de Mujer. Y ahora pues en nuestro segmento Mujeres de Trascendencia en nuestra nación mexicana, donde hablamos de aquellas mujeres que han abierto puertas, que han picado piedra en temas donde muchas veces no era tan relevante o tan sencillo, ¿verdad? Temas tan sencillos como el tema que hoy vamos a tratar con esta gran mujer que hoy Delia nos va a compartir de una mujer. Tenemos una invitada. Primeramente quiero presentar a una invitada muy especial que tenemos el día de hoy para platicarnos la historia de esta mujer tan trascendente en México y nos va a platicar esa historia y cómo ella se fue metiendo a este tema, ¿verdad? De la psiquiatría. De la psiquiatría, yo creo que son temas así como que a veces no los queremos así mucho tratar, pero nuestra invitada es una mujer que trata precisamente estos temas a través de la tatanología. ¿Sí se dice bien? Sí, de la psicoterapia. De la psicoterapia, tatanología, todo esto, ¿verdad? Ella es una mujer que ayuda mucho, ella es una mujer que sirve de una manera hermosa, es una gran mujer, esposa, madre, una gran amiga que quiero mucho. Gracias. Delia Alvarado. Gracias. Delia, coméntanos de quién vas a platicarnos el día de hoy, qué mujer nos vas a venir a hablar. Ok. Bueno, primero quiero agradecerte la oportunidad. Buenos días a todos. Quiero agradecerte la oportunidad y la confianza y todo ese protocolo de presentación que me hiciste. Es que me tiene cariño. Doy gracias a Dios. Bueno, somos tanatólogas, psicoterapeutas y consejeras familiares. Así que pues nos encanta todo este tema. Somos apasionadas. Y hoy les vengo a hablar de una mujer que se llamó Matilde Rodríguez Cabo. Esta mujer fue la primera especialista en psiquiatría en México y además fue una líder destacada feminista.
Cuando oímos la palabra feminista nos vamos a Ay, nos da miedo, nos rollo da de miedo. México y todo. No, no. Hay que saber exactamente lo que es una feminista. Ella luchó mucho por los derechos de los niños y por los derechos de las mujeres. Entonces ella fue la primera especialista psiquiátrica en México. Ella nació en Las Palmas, San Luis Potosí. Fue una mujer mexicana en 1902. A los 14 años, ella, mientras el país estaba en guerra, o sea, no la tenía fácil, no la tenía sencilla, ella ingresa al colegio alemán de la Ciudad de México y se destacó como una gran alumna y concluyó sus estudios de bachillerato. Pero luego, ahí mismo, aprendió el idioma alemán, algo que le serviría para luego viajar a Alemania e irse a estudiar, porque había aprendido muy bien este idioma, y allá fue donde conoció la psiquiatría, porque empezó a traducir algunos escritos y novelas del alemán al castellano. Así que de ahí ya le empezó a llamar la atención. Pero luego pasa el tiempo, regresa y intenta ingresar a estudiar la carrera de medicina, pero como era un tiempo de mucho machismo, ¿verdad? Donde la mujer solamente era para estar en la casa, criar hijos, qué necesidad tenía de estudiar porque la mujer no destacaba, entonces le pusieron muchas trabas. Pero esta mujer era tan tenaz que no se conformó con un no. Como yo creo que muchos de nosotros a veces no nos conformamos con un no o con una Oye, puerta Dalia, que me se encanta cierra. como dijiste ahorita, ¿verdad? En la plática que tuvimos, cómo cuando traes una asignación, cómo tienes que Exacto. luchar para cumplir esa asignación, ese Y no la vas a propósito. tener fácil, porque el no tenerla fácil es parte de tu formación para la asignación que tú ya vienes predeterminada, porque si la tuvieras fácil, ni siquiera la entenderías, no la valorarías, no Totalmente. perderías los pies sobre la tierra. O sea, todo tiene un plan divino. Entonces, pues esta mujer no la querían aceptar en la universidad, pero ella dijo, ¿por qué no? Porque soy mujer. Entonces ella empezó a insistir, llevó cartas donde ella exigía sus derechos, porque ella tenía un derecho a la educación. Totalmente. Y pues tan, verdad, la aceptaron. Entonces ella se tituló como médico cirujano, pero no había cumplido todavía la totalidad de su sueño y su asignación, porque ella quien le llamaba la atención fue la psiquiatría todo lo que estudió, no que la medicina no le llamara, ¿no? La psiquiatría es parte de la medicina. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues en esa época hubo un intercambio de alumnos de México, Francia, Alemania, hicieron intercambio de alumnos y ella fue seleccionada y becada. ¿Por qué? Ok. Porque era una mujer que le echaba ganas en el estudio y Se esforzaba. se destacaba para ello y ella fue becada para ir a estudiar prácticas, conocimientos y todo de cómo trabajar con los niños delincuentes. Entonces fue algo que le llamó muchísimo la atención y cuando el gobierno, porque Dios te abre puertas, o sea, todo ya está presupuestado para que tú cumplas una asignación aquí en la tierra. Nosotros a veces nos aferramos, nos deprimimos porque no me apoyaron aquí, no me apoyaron allá. No, esta mujer ya tenía todo presupuestado y entonces cuando el gobierno la ve, cómo destaca la pasión que tenía, lo tenaz que era, lo persistente, entonces el mismo gobierno la manda a estudiar a la Unión Soviética. El mismo gobierno, después de no haberla querido, ¿verdad? Vale. Primero no la quisieron en la y después escuela, la- exacto. Mira. Y la mandan a estudiar una especialidad en psiquiatría y neurología. Entonces, pues claro que ella se va y entra a ese grupo, era un grupo muy selecto, porque en aquellos tiempos eran muy pocas las mujeres que estudiaban y sobre todo que tenían una especialidad. Sí. Y ella fue parte de eso. Entonces, cuando ya la mandan a investigar los métodos de protección, cómo trabajar con la infancia y todo eso, pues claro que ella inmediatamente empieza a trabajar, a copilar datos e investigaciones sobre la protección de la infancia y el mejoramiento social de las mujeres. O sea, si te fijas, cada etapa, cada década, Dios le abría puertas, porque es Dios, no podemos decir que era alguien más. Totalmente. Era Dios que le abría puertas Y para la ir llevaba, llegando iba avanzando. al cumplimiento de su asignación. Total. Entonces, cuando ya regresa, después de ya traer todo el conocimiento, ella entra a trabajar a un manicomio que se llama La Castañeda, y entonces ahí, después de trabajar ahí, la hace que sea directora de ese manicomio, y con lo que empezó fue a darle educación a todos los que trabajaban con esas personas y esos niños, porque ¿qué hacían ellos? No me los cuidaban.
pero no sabían cómo tratarlos, cómo dirigirse, cómo formar, o sea, no sabían nada de lo que era la psiquiatría y ella comenzó por ahí. Wow. Por ahí se comienza, por educarte, por capacitarte, por entender el mundo. A veces queremos entrar a un mundo que desconocemos y no funciona porque primero necesitamos capacitarnos. Así que luego ella, porque a los niños en aquel entonces lo único que hacían era etiquetarlos, niños anormales y delincuentes. O sea, esa era la etiqueta de los niños. Entonces lo que hacían era los encerraban y los castigaban. Y ella dijo, no, es que más que encerrarlos y castigarlos, se les debe de dar una educación y se les debe de dar una capacitación para que luego ellos se integren a la sociedad. Claro. Porque lo que hace la sociedad, que es lo que hace ahorita, los lo que excluye, ¿verdad que sí? Los excluye. Porque, ay no, y los etiqueta, ay no, este es un delincuente, ay este es un malandro, ay este es... Y los etiquetamos. Totalmente. Pero cuando nos preocupamos de pensar por qué llegó a esa delincuencia, por qué esa conducta. Entonces ella sí se interesaba en esto y formó un pabellón donde le daba atención especializada a ese grupo de niños que tenían problemas de salud mental. No todos eran patológicos, o sea, no todos estaban enfermos mentales, pero tenían problemas de conducta. Entonces ella empezó a hacer ese pabellón y entonces dijo, ¿qué puedo hacer para trabajar con estos niños y niñas? Entonces dijo, la terapia ocupacional. Entonces ella forma la escuela y ella dice, ok, me van a dar, la hacen directora, trabaja con estos. Ok, entonces, ¿qué hace primero? Depura el sistema. ¿Por qué? Porque tenía trabajando gente de más. No tenían recursos para capacitar, para darles alimentación, para darles unos lugares adecuados, pero tenían trabajando gente de más. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Hay demasiada gente trabajando en lugares en los que ese recurso, porque son innecesarias, ese recurso se podía llevar ¿a qué? Pues a darles una mejor educación, un mejor trato y unas mejores instalaciones a los niños, a las mujeres, a las escuelas. Totalmente. Entonces, eso mismo pasaba ya. Entonces, ella, ¿qué empezó a hacer? Dijo, voy a empezar a trabajar. Y empezó a estudiar y ella sabía que la formación de los niños tenía mucho que ver el que los llevara a ser unos delincuentes. Y a que fueran agresivos, a que fueran rebeldes. Entonces ella empezó a estudiar qué tanto influía la crianza, el entorno, la cultura. Y ella vio que todo venía de ella, de la infancia. Entonces por ahí teníamos que trabajar. Y ella dijo, ¿saben qué? Dijo, yo veo que la mayor necesidad y el mayor problema que hay para que estos niños lleguen a ser lo que ahorita son, es la falta de economía. La desigualdad. Unos tienen mucho y otros no tienen nada. Estos que no tienen nada, pues tienen que buscar la manera de sobrevivir. Y muchos de esos los lleva ¿a qué? A la delincuencia. Que vemos ahorita, mucho de eso. Falta de apoyo, falta de trabajo, falta de oportunidades. ¿Y qué te lleva? Te ofrecen algo fácil y el jovencito dijo, tengo que subsistir. Para salir de la pobreza. Tengo que salir de la pobreza. Pues entonces aceptan situaciones de delincuencia porque se las ponen muy fácil. ¿Pero por qué? Porque a veces no se les brindan las oportunidades. Entonces aquí, pues ella, eso fue lo que hizo. Pero no solamente eso, dijo, ¿qué aparte podemos hacer con estos niños y estas niñas? Entonces ella dijo, ok, a mí me dejaron que yo fuera la directora, ¿quieren un resultado? Entonces ella metió talleres. Ella hizo de ese pabellón como una granja. Los enseñó a cómo trabajar, cómo producir, que es algo que no se nos enseña. O sea, le damos el pescado a la gente, pero no le enseñamos a pescar. Totalmente. Y ella dijo, no funciona. No le des los todo. Haces dependientes. Los haces dependientes. Entonces ella formó una granja, ella fue la que llevó talleres, incluso metió la música, porque la música, en todo lo que ella estudió psiquiatría, tenía un efecto en el manejo de las emociones, de la sensibilidad del cerebro de esos niños. Entonces ella metió talleres, música, puso juegos, campos, para que ellos jugaran. Ella fue la que implementó todo eso en las escuelas. O sea, de ahí comienza. Y ahí comenzó. Y luego ya dijo, y que cada maestro no tenga más de 15 alumnos, porque no le va a dar una atención especializada. De ahí comenzó de ella, de Matilde. O sea, fue una mujer tremenda. Punta de lanza. Ella fue punta de lanza para muchas cosas que vemos hoy, quizá no en las escuelas públicas, a lo mejor en las escuelas privadas, en los jardines, es donde vemos todo esto, ¿verdad? Pero viene de las ideas de Matilde. Viene de las ideas de Matilde. Así que esta mujer incluyó dormitorios y dijo, los niños con el estómago vacío no aprenden.
Entonces implementó que se les dieran alimentos y implementó que los alimentos, porque empezó a estudiar qué tanto tiene impacto la alimentación en un niño en toda su salud mental. Y ella se dio cuenta que mucho. ¿Qué comían? ¿Qué les daban? ¿Cómo trabaja el cerebro con los carbohidratos? ¿Qué proteínas necesita? ¿Por qué no duermen y están alterados? ¿Qué alimentos los llevan a mantenerse así? Todo eso se dio a la tarea de estudiar esta mujer y se dio cuenta que la alimentación era un verdadero factor que tenía que ver en la salud mental de los niños, y claro que lo tiene que ver en nosotros. De los grandes también. Claro que lo tiene que ver en nosotros. Entonces ella se encargó de que se le seleccionaran alimentos que le iban a ayudar en la salud mental. Implementó salones de clases, de trabajo, porque ella dijo, al niño lo tenemos que enseñar a trabajar, no a nada más pedir. Y ella les enseñó a trabajar. Entonces fue una mujer que de veras que me impacta mucho, porque creyó que tras una actitud, un comportamiento, siempre hay un factor que lo está generando. Claro que esta mujer no la tuvo fácil. Cuando el sistema empezó a ver, ¿verdad?, que esta mujer sobresalía, empezó a implementar cosas que el gobierno no había hecho, claro que empezó a meter ahí el pie. Las luchas. Empezó la envidia y empezaron a levantarle falsos. Y en esa escuela y en ese pabellón que tienen, los tienen muertos de hambre, los ponen a trabajar. Esto me acordó mucho de una pastora que está en una cárcel, ¿verdad? Porque ponía a trabajar los inmigrantes, mi hija de mi vida, pues es que algo tenían que hacer, no los podía tener de aquí todo el día, pero bueno, es otro tema. Entonces, ellos decían, los ponía a trabajar y están chicos, sí, pero les tenían un trabajo clasificado conforme a su edad y en el tiempo que les quedaba libre después de todos los talleres, juegos, enseñanzas y capacitaciones que le daban. Y el trabajo es parte de la formación. Exacto, decía que los tenía muertos de hambre porque no les daban así, como les aventaban las cazuelas, ¿verdad? Así nada más como sea, y ¡zas! El bonche así de comida. No, pero ella los tenía seleccionado lo que iban a comer. Total. Y muchas veces no iba a ser la comida común que fíjate como bien dice la escritura, ¿verdad? A lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Ah, sí, exactamente. Porque ella quería estimular todo lo que ella generó, era para estimular la disciplina, la concentración, la tranquilidad, el compañerismo, la solidaridad y la vida fraterna y colectiva. Esto era lo que ella quería lograr, porque decía, van a ser ciudadanos de bien, que ayuden a su nación, que sean empáticos unos con otros. O sea, eso era lo que ella iba a lograr. Y sí lograron crear un impacto a esas gentes que se levantaron a levantarle falsos. Ella decía, es que vengan, vean, investiguen, entren, vean lo que se hace. No solamente se dejen llevar por las malas lenguas, pero ya ves que es más fácil llevarse uno por los díceres que verdaderamente comprobar si lo que se dice es verdad. Y luego ellos agarraron publicistas, hicieron mucho merequetengue, ¿para qué? Para coartarle a ella. Fíjate. Entonces, nada más. Exactamente. Y pero ella es lo que vivimos hasta en la actualidad. Es lo que vivimos en la actualidad. Entonces, pero ella cumplió su cometido. Después de aquello, cerraron el pabellón, pero ella no creas que se deprimió, claro que se ha de haber entristecido, no lo menciona su historia, pero entonces luego empieza a trabajar por las mujeres, por sus derechos. O sea, ella no se quedó paralizada porque 3, 5 mil, 4 no la querían. Ella dijo, no, es que yo no vengo a que me quieran, yo vengo a cumplir una asignación aquí en la tierra. O sea, yo traigo un propósito, yo vengo a hacer esto. No vengo a que me quieran y me aplaudan. O sea, tenemos que aprender a manejar el aplauso, pero también la crítica. Totalmente. Porque la crítica es la que te hace firme. O sea, es la que te da a ti entender qué tan convencida estás de lo que Oye, y luego la crítica, como bien dice la historia de Sancho Panza, en el libro de Sancho Panza, cuando los perros ladran. Es que vamos avanzando. Y ella iba avanzando, ¿verdad? No te pongas a llorar. Totalmente. Llora, te duele, claro, eres un ser humano, tienes emociones. Pero entonces Matilde es una mujer que nos enseña a caminar en medio de las críticas, de los dimes, diretes. El objetivo no cambia. Okay. Podrá cambiar aún las estrategias, los planes, los tiempos, las demás, pero el objetivo no cambia. Totalmente. Entonces, como ella ya no pudo trabajar en eso, ella se dedica y empieza ella a trabajar por las mujeres para que tengan derechos económicos, laborales, salariales, sociales, para que ellas sean tomadas en cuenta, y se levanta un movimiento para empezar a trabajar con las mujeres
Y entonces ella, ¿qué hace? Pues empieza a luchar por los derechos de ella. Dijo, bueno, ok, ya trabajé con los niños, ya dejé una base, porque dejó una base que hasta hoy muchas escuelas lo toman en cuenta. Fíjate. Y en algunos centros, ¿verdad? Donde se ocupan de verdaderamente de los niños. Pero ella hizo una base. Entonces, ¿ella qué hizo? Que decía, la mujer, ella tiene que aprender también a tomar en cuenta para trabajar, pero tiene que recibir los mismos salarios. O sea, el hecho de que sea mujer no le quita el derecho a recibir el mismo salario que un hombre. Y ella empezó a trabajar todo por esto, porque el hecho de ser mujer no la hacía menos, pero tampoco más. Que eso es lo que debe de pelear. Que tenemos que tener un equilibrio. Exacto, un equilibrio. Entonces, ella fue una mujer que decía, si lo que tú hagas, en el lugar que tú lo hagas, lo tienes que hacer bien. Si eres una cocinera, sé la mejor cocinera. Si eres un barres, algún lugar limpias, sé la mejor, sé la mejor. Todo esto ya llegó hasta nuestros días, pero comenzó con Matilde, o sea, fue una mujer hermosa. Ella se casó, tuvo 2 hijos. No creas que en la vida familiar también la llevó fácil. En la vida familiar se casó, tuvo 2 hijos y en una ocasión esos 2 hijos se le cayeron del balcón y uno de ellos murió. O sea, aún en su vida familiar, ella tuvo situaciones difíciles. Exactamente. Entonces, pues esta fue Matilde, mi reina, no sé qué. No, hombre, pues, oye, Matilde, yo creo que se asemeja mucho con la esencia de Delia Alvarado. Platícanos, ya platicamos de Matilde, a ver, nos queda poco tiempo en este segmento, pero platícanos, Delia, yo sé que tú también trabajas para ayudar precisamente esa parte emocional de los jóvenes, de las mujeres. Platícanos, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo llegó a tu vida el gusto el deseo de adentrarte en estos temas de psiquiatría, de tananología, toda esta parte? Platícanos de ti, Delia. Bueno, soy la mayor de 5 hermanos. Yo vengo de violencia familiar por desconocer esto y por desconocer a Dios, ¿verdad? Un padre que fue alcohólico y una madre que por estar trenzada en sus conflictos con el alcohólico, pues estaba su salud mental muy mal. Entonces, claro que eso desencadena que los hijos crezcamos como Dios nos da a entender, ¿verdad? Totalmente. No le hallaba sentido a mi vida, pero llega un momento en el que conozco de Dios, me presentan a Jesús. ¿A los cuántos años conociste? Yo creo que tenía como unos 15 años. Yo ya había una niña que es mayor y que crece en la violencia, es muy acelerado su crecimiento mental. Entonces, te encargas de tus hermanos, trabajas muy pequeña, le echas muchas ganas a la escuela porque quieres salir de esa pobreza. O sea, hay muchos cambios que genera todo esto, un entorno violento. Tomas 2 decisiones. O sigues el patrón o lo cambias, porque tienes la oportunidad. Y yo siempre he dicho que Dios ha sido maravillosamente bueno conmigo y el amor de Dios siempre ha sido mi resguardo, aún sin conocerlo como lo conozco ahora, ¿verdad? Entonces, aún así, empiezo yo a tratar de trabajar con esas mujeres y esas adolescentes que venían igual que yo, ¿verdad? Pero sin una base, como lo hice ya después, más adelante, porque yo decía, cuando yo ya me casé y empecé a ver que el comportamiento y patrón que yo traía, lo quise, yo ahora echar a andar con mis hijos, yo dije, esto no me gusta, porque lo que más aborreces es lo que terminas haciendo. Totalmente. Entonces yo dije, no. Yo no voy a ser como mi mamá. Yo no quiero hacer esto. También empiezas a gritar, también empiezas a ser impositiva, o sea, empiezas a agarrar de ese comportamiento, porque no, son improntas, es el patrón de vida. Ajá. O sea, dices, pero ¿por qué eres así? Porque es el patrón, o sea, lo normalizas. Así es. Entonces, pero luego cuando ya conoces a Dios y empiezas a tener una intimidad con Él tan maravillosa, tú dices, no, es que yo tengo que conocer y tengo que cambiar esto. O sea, no solamente por religión, o sea, porque esto no es correcto. No puede ser esta la vida para la que Dios me diseñó. Y entonces de ahí se abren puertas, empiezo a ver y a estudiar lo que es psicología, psicoterapia, tanatología, y yo veo exactamente lo que Matilde, que el comportamiento de las personas hay un trasfondo y que no les sirve para nada etiquetarlas, señalarlas, juzgarlas, aislarlas de la sociedad, sino incluirlas y enseñarles, mija, usted trabaja así, su cerebro trabaja así, sus emociones trabajan así, el patrón de conducta trabaja así. Hay estructuras mentales que no te permiten ver lo que verdaderamente eres y te ves a través de las heridas, a través del maltrato, a través del abuso, a través de las situaciones que viviste. Entonces te miras mal, fea, lo peor de la sociedad, la escoria. Entonces por eso yo empecé a estudiar esto, porque dije,
cuántas personas, aún conociendo a Dios, yo ya conocí a Dios, Totalmente, claro. aún conociendo a Dios, no sabe cómo funciona, no sabe cómo funciona su mente, su cerebro, cómo tiene todo el funcionamiento en todo el área, o sea, todo eso, y por eso me empecé a interesar. Y cuando vi cuánta necesidad había dentro y fuera del mundo evangélico, yo dije, esto es lo mío. Y me apasioné y de ahí empecé pues a capacitarme y me sigo capacitando y empezamos a implementar talleres, empezaron a funcionar, empecé a llevar conferencias dentro y fuera. Delia, ¿dónde llevas tus conferencias? ¿A escuelas? ¿Tú las puedes llevar tus conferencias a donde te inviten? Hemos estado con bomberos, con policías, hemos estado en las escuelas, con padres de familia. Y bueno, aquí para las que nos están escuchando, ¿tienes algún teléfono para que si por ahí hay alguien que quiera contactarte, invitarte para que vayas y des una conferencia? Y que sé que las conferencias de Delia, sé que ayudan mucho en esa parte emocional a los jóvenes, pero a ver, coméntanos algún teléfono. Sí, mi teléfono para que ustedes se comuniquen conmigo y me manden un WhatsApp es 656-130-1054. Hemos estado aquí, hemos estado dentro en Madera el año pasado, 17 suicidios de adolescentes en un lapso de meses, o sea, fue mucho y el gobierno dijo, esto no está funcionando con lo que estamos haciendo, se contacta con los cristianos y los cristianos se contactan conmigo, me dijo, ven, ayúdanos, y estuvimos en Madera en lo que fue la universidad y me metieron a muchachitos de bachillerato y de universidad para empezarles a dar tema y te das cuenta y yo dices, wow, o sea, que tienes toda esa disposición para que si alguien por ahí te está escuchando y se dan cuenta de la importancia, relevancia, de la necesidad que existe de que los jóvenes tengan ese trato especial, ¿verdad? Esa dirección, esa formación. Porque fue algo también que Matilde se me pasaba a decirles que aparte de darles terapia ocupacional y de darles capacitación y todo, el trato era muy importante. Totalmente. El trato con amor y con empatía. Ella veía que el niño reaccionaba diferente. Entonces, todo eso lo vemos en estas ramas, psicología, en psiquiatría, lo vemos en estas ramas. Y hemos trabajado en escuelas cuando hay problemáticos, los niños problema que les llaman en las escuelas. Hay directoras que conocen cómo trabajamos y nos dicen, Delia, estoy teniendo mucho problema con este grupo. Total. ¿Me puedes dar una conferencia? Por supuesto. ¿De dónde? Comienza con los padres. Y vamos talleres para padres. Y así Dios ha abierto puertas. O sea que trabajas también temas de escuela para padres y también para los jóvenes. Y trabajo temas adecuándolos hacia afuera, como es gobierno, es municipio, y trabajo temas dentro, como son iglesias, porque yo creo que en todas partes y en todas las áreas es necesario trabajar esa parte emocional del ser humano que a veces la dejamos, ¿verdad? O la reprimimos, pero tarde o temprano van a salir esas emociones y es lo que causa deterioro. Y decimos, es que ya el tiempo de que ore mucho, ayune, busque a Dios. No, mija, así no se le ayuda a las personas. Total, hay herramientas. Hay herramientas, enseñarle cómo funcionan, enseñarle cómo trabajar. Todo esto es de Dios. Hubo tiempo que le decían la psicología no se lleva con la Biblia. Déjame decirte que sí, totalmente. Me apasioné por esto, fue porque al estudiar vi que la psicología solamente reafirma lo que la Biblia dice. Totalmente. Por ejemplo, me decía, porque también hemos tenido oposición, como se puede en todos lados, como lo tuvo Matilde, como lo has tenido a lo mejor tú, ¿verdad? Y me decían, es que la Biblia dice que Dios nos da un espíritu, no nos da un espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio. Esto no está bien. Y le decía yo, ¿y usted sabe lo que es el dominio propio? Muchas veces no inteligencia emocional. Y ahora sí, como decía en el segmento anterior la pastora Lorena, por falta de conocimiento, y de conocimiento del mundo, de las herramientas que Dios nos ha puesto. Qué interesante, Delia. Vamos a irnos a un pequeño cortecito para regresar en nuestro último segmento. Las invitamos para que no se despeguen y continúen con nosotros, saboreando estos temas que sé que nos van a ayudar a mucho en nuestra vida emocional y en esa necesidad que tenemos de conducir a nuestros jóvenes, sobre todo, ¿verdad? Que tengan una salud emocional sana completamente. Que antes de ir a por ellos a las cárceles, pues mejor trabajemos con ellos acá desde casa. Desde casa, ¿verdad? Bueno, regresamos contigo en tu programa Esencia de Mujer. Regresamos contigo en tu programa Esencia de Mujer.
Y ahora estamos en este segmento, un toque de fragancia para tu día. Y bueno, haciendo pequeñas cosas de manera extraordinariamente bien hechas y de manera constante, y solo por el ser de ser mujer. Y aquí seguimos con nuestra invitada, con nuestras amigas Lorena Piña, Vero Sánchez y nuestra invitada de honor, Delia Alvarado, para compartir este tema que, híjole, a mí en lo personal, pues me ha llenado. Es muy necesario hablar de estos temas, de estas dos grandes mujeres de las que hoy hemos hablado, de María Magdalena, una mujer atormentada por 7 demonios, 7 espíritus la perseguían. Y sabemos que en aquellos tiempos le llamaban espíritus a estas enfermedades mentales, esas enfermedades que tenemos en la mente, ¿verdad? Y también por ser mujer. Entonces vemos que fue una mujer totalmente atormentada por el enemigo, porque ella traía una asignación. Y me encanta lo que me comentó aquí mi invitada Delia, ¿verdad? Cuando traes una asignación, el enemigo te persigue, porque no quiere que se cumpla ese propósito grande y poderoso con el cual naciste, como lo fue María Magdalena, una mujer amada por el Señor, odiada por el enemigo. Por eso vivía las situaciones que vivía, porque era una mujer odiada por los infiernos, pero amada por muchos, amada por el Señor Jesucristo, por nuestro Padre Celestial, que la envió con una asignación única para el mundo. Pero igual hablamos de otra mujer también de nuestra nación mexicana, Matilde Rodríguez, ¿verdad? Que fue una mujer también que dio mucho para la educación, para la formación, para la vida de los niños, de las mujeres. Entonces, esto a mí me deja que cuando una mujer trae una asignación de poder, los demonios y los infiernos se levantan en contra de ella. Pero mayor es el que está con nosotros, que es el Todopoderoso, para lograr que cumplamos esa asignación con la cual Dios nos ha llamado a este mundo. Y bueno, a ver, compártanos, amigas, ¿qué les dejan estas dos historias maravillosas? ¿Con qué toque de fragancia van a dejar a aquella mujer que las está escuchando a través de esta programación? Lorena, platícanos. Al escuchar la historia de Matilde, puedo ver esa esencia que Dios ha depositado en nosotros las mujeres, esa esencia de valentía, de luchar por los anhelos, los deseos de nuestro corazón y no rendirse y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Por qué? Ahorita que escuchaba la historia aquí con nuestra amiga Delia sobre Matilde, una mujer que no se quedó cruzada de brazos lamentándose, el que no podía estudiar, sino que buscó, hizo grandes cosas a beneficio de una sociedad. Y veo una María Magdalena agradecida por esa liberación que tuvo, dio sus bienes, seguía a Jesús, una discípula, porque ella quería que recibieran lo que ella recibió a aquellas personas en sus tiempos. Entonces eso me deja que las mujeres somos vastas. ¿En qué sentido? De dar, de que si yo soy bendecida, yo quiero que las que estén a mi alrededor también sean bendecidas y luchar por nuestros propósitos y decirles que verdaderamente tenemos esperanza. Y sí me gustaría recalcar que tengamos esa fe responsable, porque todo lo espiritualizamos, lo satanizamos a lo mejor, pero también hay una realidad en la cual también ahí está Dios y tenemos que buscarle, tenemos que ser sabias y buscar si nosotros estamos bien, los demás van a estar bien. Entonces hay que buscar nuestro bien, nosotras mismas, para poder ser de bendición a otras mujeres. Totalmente. A ver, Vero, ¿qué sería tu toque de fragancia en este día? Veo varias cosas en común con Matilde y María Magdalena. Matilde daba amor y era empática. Eso se me quedó bien grabado de lo que dijo Delia. Tenía empatía, o sea, trataba bien a la gente. Y María Magdalena, como se le perdonó mucho, dice, amó mucho, dio mucho, sirvió mucho hasta el final. Entonces son dos mujeres que nos enseñan grandes verdades, o sea, que las dos tenían una asignación especial, una en los tiempos bíblicos, una en nuestro tiempo y en nuestra nación mexicana. Entonces dices tú, tenemos que ser ese tipo de mujeres intencionales, que amen, que sean empáticas, o sea, es ponerse en los zapatos del otro. Y me quedó bien claro, o sea, no juzgar,
no etiquetar a las personas, que Exacto. seamos mujeres que verdaderamente veamos la necesidad y seamos como una María Magdalena y que seamos como una Matilde, que estemos al servicio de esas personas, porque en realidad Dios nos ha perdonado mucho. Y en base a eso, o sea, a ese perdón, nosotros también tenemos que dar. Me quedo con lo de Lorena, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, porque todo lo que tenemos ha sido gratis por la misericordia de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que dar a la sociedad nosotros también. Totalmente, Vero, totalmente. A ver, Delia, ¿qué sería tu toque de fragancia para la mujer que te está escuchando? Bueno, algo que te quiero felicitar, ¿verdad? Es cómo combinas las mujeres que nos menciona la Biblia, que nos las deja para aprendizaje, que fueron mujeres que dejaron huella, legado, pero que también cómo te quieres aprender de las mujeres que aunque no fueron en un medio bíblico, evangélico quizá, pero cumplieron una función que también viene de parte de Dios. Porque la esencia que tenemos no es una esencia propia, es una esencia, acuérdense que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, nosotros traemos la esencia de la imagen de Dios. Total. Entonces, en lo que tenemos que decir, bueno, si yo tengo la esencia de Dios, ¿qué es tener su esencia? Sus características, su poder creativo, es tener sus cualidades y habilidades con una responsabilidad de que desarrollarlas. Entonces, si yo tengo eso, entonces yo no puedo decir, yo no soy buena para nada. No, hija. Están ahí, hay que desarrollarlas, pero no solamente las desarrollas en el mundo evangélico. Si tú te fijas en Moisés, ¿a dónde lo mandó Dios a capacitarse? A Egipto. A Egipto. A Egipto con los egipcios. Con los egipcios. O sea, en este mundo diríamos a lo secular. Con los mundanos en este sistema religioso, diríamos, con los mundanos. Pero si Dios no los saca de Egipto, de la nación de Israel, a estudiar Egipto, él también tendría una mentalidad de esclavo, porque Israel tenía una mentalidad de esclavo. ¿Y qué es lo que das? Lo que tienes. Totalmente. Entonces, no hubiera estado capacitado para ser el libertador que fue. Entonces, ¿qué hace Dios? Te manda a estudiar a un pueblo que no tenía una mentalidad de esclavo. Entonces, mucha gente que a lo mejor no perteneció y no la menciona en la Biblia, o sea, esa gente para algo Dios la instituyó. Claro. Y de esa gente también podemos aprender como de una Matilde, ¿verdad? Entonces, porque ellas ya dejaron las bases. Ahora siento que ahora nosotros lo tenemos más sencillo. Porque ya hubo gente que trabajó por ello, gente que puso su vida, su espacio, su recurso y ya dejó legado, ya dejó bases plantadas. Yo, si ya no lo hago, es por comodidad, porque ya no lo quiero hacer porque me causa esfuerzo. O sea, a todos estudiar nos causa esfuerzo, nos causa quemarnos pestañas, el ir para allá, ayudar, conferencias, el viajar a mí me encanta, pero bajarte de un lugar, de un avión y subirte a otro para ir a otro lado y luego agarrar un camión, ir a la sierra, o sea, no es nada sencillo. Yo me la paso a todo ahí, lo disfruto, pero no es sencillo. Entonces, sin embargo, ¿qué te hace y qué te motiva a hacer aquello? Primero, la esencia que portas de Dios y que el ejemplo que tienes de tantas mujeres que así lo hicieron. Y si ellas tenían la esencia de Dios porque fueron creadas, cuando Dios dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios, no habla que los católicos, los cristianos, los budistas, no dice que el ser humano habla, que es creado según la imagen de Dios. Entonces, todos tenemos una esencia y una asignación aquí en la tierra. Y el enemigo no solamente estamos hablando del diablo que se opone, sino mentalidades también. Totalmente. Las mentalidades que el enemigo puede ser tú mismo, puede ser tu peor enemigo. Exactamente. Cuando se habla del enemigo, todo el mundo piensa un diablito con cola y con cuernos. No, mija. El enemigo puede ser tu mismo carácter no formado, tus traumas no trabajados, tu mentalidad cerrada por las estructuras que te generaron. Y como decía, algo bien hermoso que decía ella, que aprendió a no etiquetar. Cuando una persona habla muy mal de ti y se expresa mal de ti, te tira guerra, en lugar de tú también reaccionar y tener coraje, cuando te dé coraje siempre vea la empatía y decir, por algo ahí es así. Totalmente. Hay un trasfondo. ¿Qué está viviendo? Muchos están viviendo, y estamos hablando del sistema religioso, están viviendo vidas fracturadas en su matrimonio, vidas fracturadas en su hogares y dando una apariencia solamente. No plenas. Pero pues eso no es extraño, ni Eva estuvo plena, mija. Eva, cuando dice la Biblia, fueron creados a imagen y semejanza de Dios, o sea, igualitos a Dios. Y cuando la serpiente viene y le dice, si tú desobedeces, si tú comes del otro árbol, vas a ser como Dios. Eva ya era como Dios.
Sí. No lo tenía claro, no se sentía plena, Ya era a imagen. ya era como Dios. Y lo dice, y sabrán el bien y el mal. Ya lo sabía, Dios ya les había puesto reglas. Y me encanta cuando dices, de verdad, Delia, cuando dices que somos creados a imagen y que tenemos que transmitir esas habilidades que Dios nos ha dado, como el poder de la creatividad, el poder de ser únicas. El poder de Dios está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Así Muchas es. veces como creyentes no sabemos ni lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona, es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es Dios en tres funciones diferentes. Y cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, el Padre está en el cielo, Cristo está a la diestra del Padre en el cielo, y el que está en la tierra es el Espíritu Santo, que no tiene un cuerpo, porque vive dentro de ti, Exacto. porque vive dentro de mí, y es el Espíritu Santo de Dios que te da ese poder para que el Espíritu Santo obre a través de ti, como si fuera una vestidura, solamente tu cuerpo, para que en él habite, y por medio de ti el Espíritu Santo hace cosas como las que hizo María Magdalena, porque era el Espíritu de Dios en ella. Como las que hizo Matilde, porque el Espíritu Santo toma el cuerpo de las personas para hacer en la vida, para hacer en la humanidad. Exacto. Entonces, depende de ti por quién quieras ser usada. Por el espíritu del diablo, pues que también busca cuerpos, o por el Espíritu Santo, que también busca cuerpos para hacer su voluntad. Ahora, María Magdalena, algo que aprendió y tenía muy claro, era una mujer que tenía, porque habla que era una mujer que tenía, era una mujer que tenía. Y cómo entendió que los recursos que ella tenía no eran para sentirse muy, o sea, eran para contribuir a la obra de Dios. Y si nos vamos a todas las mujeres, todas contribuyeron. Cuando el rey Asuero le dice, Esther, pídeme la mitad del reino. Fíjate qué mujeres nos anteceden, ¿verdad? Esa Esther que pudo haber dicho, ay, no, pues joyas, riqueza, tierras, palacio. No, desde una perspectiva humana, ¿verdad? Pero ella dijo, no, entonces, es que yo aquí vengo a algo. Y no importa. Y todo eso va a venir después, ¿sí? Porque son añadiduras. Pero desafortunadamente a veces las mujeres buscamos las añadiduras primero. Pero todo lo demás viene como añadiduras. Es que yo estoy segura, a todas Dios nos ha dado algo. Claro, diferente a cada una, pero para servicio, y eso es lo que no nos ha quedado claro y no lo hemos entendido. Oye, y qué padre, para servir. Nos ha dado algo, pero a veces Dios nos ha dado algo que es nuestro, pero no, ni siquiera descubro lo que Dios me ha dado a mí, y ando buscando lo que tiene Delia, y yo quiero lo que tiene Delia. No ha identificado, porque no has identificado que en mí hay otras cosas que no tiene Delia, y que vamos a hacer complemento para la humanidad, para un servicio. Cuando una mujer encuentra su diseño, cuando una mujer y su asignación, camina y todo fluye, porque lo dices tú, ¿verdad? Porque todo está predestinado, y cuando tú entras en esta predestinación, entonces el cielo se abre y te alineas al cielo, y el cielo trabaja para ti. Exacto. Y cuando conoces lo que es tuyo, no estás viendo lo que la otra tiene. Claro que no, ¿verdad? Porque ya tienes lo tuyo propio, ya descubriste en lo que eres buena, en lo que vas a servir. Entonces cada quien es diferente. Yo siempre he dicho, Dios nos ha dado diferentes talentos a todos, con diferentes aptitudes. Entonces, en base a tus aptitudes, Dios te tiene algo a ti para que tú lo desarrolles. Oye, Delia, yo en todo este tema y en todo esto estoy definiendo yo, ¿verdad? Sí, que entonces las emociones torcidas y las enfermedades muchas veces las hacemos y las provocamos nosotras mismas. Así es. Puede ser. Por la forma que fuimos creadas, la cultura, el medio ambiente que nos rodeó y la gente que nos marcó, la gente que nos dio la impronta es la primera enseñanza que recibimos. Y mucha de esa enseñanza, pues fue carente. porque hay mujeres tan competitivas, envidiosas, chismosas, criticonas, señaladores? O sea, es un patrón, una impronta que traen aquí. Entonces vienes, te conviertes a Cristo, levantas tus manos, lo aceptan, y en el espíritu, la vida te vuelves a conectar. No porque aceptas a Cristo, pero el alma ya viene viciada y fracturada, y es la que tenemos que trabajar. Es donde el apóstol Pablo dice, renueven sus mentes, porque en el alma están los sentimientos, las emociones, la mente. Pero eso
voluntad. no lo va a hacer Dios, eso lo vas a hacer Eso lo vas con a la hacer ayuda tú. de Dios. Exacto, eso te tienes que preocupar tú, porque Sí. en el alma se vaya formando el carácter de Cristo, la empatía de Cristo, la forma de ver de vida de Cristo, porque nosotros ya fuimos trasladadas de una tiniebla a una luz. Entonces, ¿cómo lo vamos a manifestar? Trabajando en esa alma que viene, pues, un Totalmente. poquito completamente desorganizada, ¿verdad? Por las improntas, por la forma de creencia y todo. Y luego entonces confundimos el alma con el espíritu. y luego decimos, pero si estás cristiana y mira, nada más todavía se enoja. Mija, es que tiene un alma. Y tiene su un alma no ha sido y muy está transformada. trabajando en su alma. Entonces, cuando yo entiendo cómo trabaja Dios en lo que es el espíritu y el alma y el cuerpo, que solamente es un conducto, entonces tú entras en empatía y tú dices, pobrecita, mija, tal le falta mucho trabajar en esa área, en el alma. O sea, no Totalmente. dices, pero porque me odia, tanto que le ayudé, me quité el plato de la boca y se lo di. O sea, no te metes en esos rollos. La miras porque eso es lo que yo hago. Es que No también, le cuando- si metes. ya piensas eso, es porque también no ha sido. Es porque no ha sido reforzada en esa área. No, pues Y yo son creo que el un día de hoy espejo. recibimos mucha enseñanza. Hay que trabajar más en nuestra En nuestra alma alma. para formarla conforme al carácter de Cristo. Exactamente. Totalmente, ¿verdad? Gracias, Delia. Gracias porque has venido también, yo creo que ayudarnos en lo personal y aquellas mujeres que nos están escuchando, pues a saber que el alma es nuestra y nosotras la vamos a trabajar. Y por eso existe esencia de mujer, porque lo que en esencia de mujer se transmite es que renueves tu alma, tu entendimiento y que tenemos legados de mujeres que ya Así lo es. hicieron y que busquemos ese caminito que nos han trazado para ser mejores personas, para trabajar con nuestro diseño original con el cual fuimos creadas como manos de Dios en la humanidad, porque eso es ser mujer. Ser mujer es verdaderamente trabajar conforme al corazón de Dios para servir a tu comunidad. Pero primero, trabaja Trabaja contigo contigo. misma. Cambia tu mundo para que puedas Cambiar cambiar el tu entorno, entorno. así es. Muchas gracias, Ay, Delia, no, por gracias estar a con ti por nosotros. la invitación. No, al Gracias a contrario. mis compañeras. qué Gracias, hermosas. Leo Sánchez, porque cada semana vienes y nos compartes esas historias maravillosas. Gracias, Lorena, por tu aplicación, por tu reflexión y por abrir tu corazón el día de hoy Sí. y compartirnos algo de tu ser. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos, chicas, la próxima semana. Conéctate en nuestras redes sociales. Por ahí estamos en el canal de YouTube, Esencia de Mujer Oficial. Dale clic a nuestra campanita para que te lleguen notificaciones. Comparte nuestros programas para que más mujeres reconozcan ese diseño con el cual Dios nos ha creado a nosotras, las mujeres. No te pierdas tus programas de Esencia de Mujer.